no me suelta, me lleva y me lleva a ver tu misericordia sin igual. Extiendes la mano, me dices te amo, al encontrarme con tu mirada.
Juan 11:25 es una de las declaraciones de Jesús más aventuradas. Quisiera leerla junto a mí. ¿Por qué no vamos a la palabra y de allí las leemos juntos? Dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿En qué circunstancia Jesús dijo estas palabras? Porque es muy importante tener en cuenta el contexto de cada texto que uno puede leer. ¿Qué sucedía en ese momento que Jesús dijo esto? Bueno, las circunstancias eran un poco tristes. Jesús estaba en un cementerio luego de la muerte de un amigo que se llamaba Lázaro. Y esto le añade entonces a esta imagen, a esta escena, un dramatismo muy especial. Hubiera sido menos comprometedor decir esto en otras circunstancias, pero Jesús lo dijo justo en el momento más indicado y más apropiado, pero justamente, como bien decíamos, en el momento más comprometedor de la historia. Él se estaba presentando frente a sus amigos de una manera que nunca antes lo había hecho. Nunca antes había dicho ni había hecho una declaración semejante como esta, diciendo que Él era la resurrección, que Él era la vida y que aquellos que crean en Él, aunque estén muertos, seguirán vivos. Aparte, si seguimos esta historia y retrocedemos un poco en ella, vamos a ver que Jesús aparentemente llega tarde a esta escena. Marta lo recrimina, la hermana de Lázaro, y dice: Señor, si hubieras estado acá, si te hubieras apurado un poco más, mi hermano no habría muerto, no tendríamos que haber pasado por este mal momento. Allí está en el versículo 21, si usted quiere corroborarlo también en la Biblia. Pero había una razón de todo esto. Jesús necesitaba dejar pasar el tiempo para mostrar que Él es realmente la resurrección y que Él es la vida. Estas son dos declaraciones y dos doctrinas fundamentales del cristianismo. La resurrección y la vida sustentan nuestra propia fe. Por eso quisiera compartir con ustedes por unos momentos estas declaraciones de Jesús que revelan una fe vivificadora. Analicemos un poco. Lo primero que dijo Jesús, que Él es la resurrección. Hay una diferencia técnica entre la palabra resurrección y la palabra resucitación. Parecerían lo mismo, pero no son lo mismo. La resucitación es una acción que consiste en reanimar a una persona o a un ser vivo que ha estado o que ha entrado en una muerte aparente con el detenimiento del corazón. A esta maniobra compleja que tiene varias partes se la llama RCP o resucitación cardiopulmonar. Cualquiera de nosotros que esté entrenado podría practicarla y cualquiera de nosotros frente a una circunstancia determinada, frente a una muerte súbita de una persona, podríamos practicarla y devolverle de nuevo la vida. Claro, esto representa también una gran responsabilidad y tal vez no todas las personas estarían preparadas tanto técnicamente como emocionalmente para enfrentarse a la resucitación. Pero ¿qué es la resurrección? La resurrección es un acto totalmente diferente. Ya no depende de un hombre, depende exclusivamente de Dios. Hay una palabra griega que lo define y es la palabra anástasis y que habla de un retorno a la vida de alguien que ha muerto y que ha dado ya señales claras y evidentes de estar muerto, pero con cambios netamente radicales. Esos cambios radicales no solo representan el volver a la vida, sino en volver en circunstancias diferentes. Por ejemplo, la glorificación del cuerpo. Nosotros podríamos
practicar la resucitación, pero no podríamos humanamente practicar la resurrección, porque la resurrección solo viene de parte de Dios. Es evidente que Jesús tiene poder para estas dos cosas, tanto para traer a una persona de nuevo a la vida como para transformarla con un cambio radical y fundamental que es la verdadera resurrección. Hasta este momento todavía no se había inaugurado la resurrección. Es realmente Jesús el que la inaugura. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 18, dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Quiere decir, el primero que experimentó la resurrección. Por eso Jesús es el primogénito y Él dice ser la resurrección. Así que nos encontramos aquí frente a un panorama muy interesante. Jesús no dijo que lo podía resucitar a Lázaro. Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. Cuando está Jesús, está la resurrección. Si no está Jesús, no está la resurrección. En nosotros, los cristianos, los que hemos creído en Jesús, está latente continuamente el poder de la resurrección. Porque ese es un poder que ya está en nuestro corazón, porque depende de la presencia de Jesucristo en la vida de una persona. Es cierto, esa resurrección se aplicará en un momento especial, que es la parusía, que es la segunda venida de Jesús, cuando Él llame a los muertos a levantarse de sus tumbas. Esta es una primera resurrección. Es cierto, hay luego en la Biblia, cuando uno lo puede leer, una segunda resurrección. Juan lo nombra en el capítulo 5, versículo 29, que hay resurrecciones para vida y resurrecciones para muerte, y esto tiene que ver con la vuelta a la vida, con un cuerpo glorificado, pero de las personas que no han creído, que no han tenido fe, aquellos que lamentablemente han muerto en sus pecados, que no han puesto su vida en las manos de Dios para ser juzgados y luego ser echados en el infierno. Esto es muy triste, pero no es parte de nuestra historia, no es parte de lo que hoy tenemos que hablar. Los hebreos antiguos tenían una visión muy siniestra de la vida en el más allá. Una visión bastante sombría. Ellos creían que el alma, sea buena o sea mala, como enseñan las Escrituras, iban a un lugar que ellos lo llamaban el Sheol o el Seol, que era el lugar donde compartían todos los muertos. No es esto el infierno. Todavía no podemos hablar en estas circunstancias de la actividad del infierno, puesto que realmente todavía tampoco está inaugurado. Las personas hoy están en un estado intermedio. Aquellos que han muerto, los que murieron con Cristo, están esperando su recompensa, la corona que Dios les dará luego al entrar en aquella boda maravillosa que se llaman las bodas del Cordero. Y luego, posteriormente a todo esto, existirá esa segunda resurrección para juicio de aquellos que se fueron, lamentablemente, sin haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. El Salmo 6, versículo 5, nos da una idea aproximada de lo que los judíos pensaban acerca de ese Seol, donde dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Se dan cuenta que la visión era un poco sombría, un poco oscura, era en blanco y negro, no había felicidad para ellos en la vida después de esta vida. Pero quiero que nos enfoquemos más bien en lo que Jesús dice, porque Él nos viene a revelar aquellos puntos oscuros que tal vez ni siquiera los judíos podían llegar a entender. Jesús derrumba verdaderamente esta imagen sombría de la vida en el más allá y la imposibilidad de volver a la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección. Y si usted cree en Cristo, si usted puede poner su fe en Él,
Le aseguro, porque la Biblia lo asegura, que la resurrección de Dios ya estará viva y latente en cada uno de aquellos que creen en Jesús. Pero Jesús también dijo en esta segunda declaración que hacen a esta fe vivificante que Él también es la vida. Este es un misterio que la ciencia no puede develar, no puede terminar de comprender. Esta es la razón por la cual la ciencia no puede producir vida en laboratorios. La ciencia lo que puede hacer es manejar la vida. La ciencia lo que puede hacer es tomar dos células que están vivas, juntarlas, unirlas y dejar que se desarrolle. Pero no puede crear ninguna de esas dos células vivas que continuarán con la vida un poco más sofisticada, más desarrollada, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué la ciencia no lo puede hacer? Porque Jesús es la vida. Él dijo ser la resurrección y dijo ser la vida. Imagínese entonces, si la ciencia puede manejar la vida, la ciencia podría manejar a Dios. Dios podría ser puesto en un tubo de ensayos, Dios podría ser puesto en un microscopio, Dios podría ser analizado, Dios podría ser sintetizado inclusive por la ciencia. Pero no, esto no va a suceder nunca, porque Jesús es la vida. La vida es la fuerza más grande que puede existir. No hay otra fuerza en esta tierra más grande que la vida. Inclusive fíjese que la vida biológica está hecha de materiales inertes: carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre. Fíjese entonces que el poder de la vida puede hacer que todos estos elementos combinados se transformen en un ser vivo. Por eso decimos que la vida es una de las fuerzas más grandes que existen en esta tierra. Por el otro lado, la muerte no es una creación de Dios. Dios no creó la vida por un lado y por el otro lado la muerte. Ni Jesús dijo ser la vida y ser la muerte. Simplemente Él declaró ser el principio y el fin. Pero Él es la vida. ¿Qué es entonces la muerte? Bueno, es un estado que se ha generado por culpa de la desobediencia. La primera desobediencia que hubo fue la de Lucifer, un ser creado por Dios, que era la mano derecha de Dios, que decidió desobedecer, decidió dejar de lado a Dios para crear una realidad paralela. Allí es donde aparece la muerte. Por lo tanto, Lucifer, hoy Satanás, no es creador de la muerte, sino que la muerte es una consecuencia de haber dejado a Dios de lado, porque si Dios es la vida y lo dejamos de lado a Dios, entonces estamos en presencia de lo que vamos a llamar la muerte. Pero bien, la muerte física, la muerte del cuerpo, es un estado temporal que no fue concebido por Dios, no fue pensado por Dios para ninguno de sus seres vivos. Ni para las plantas, ni para los animales, ni mucho menos para los seres humanos. Eso es algo que hemos heredado lamentablemente por el pecado de Lucifer, transformado luego en adversario, en Satanás, en enemigo, y que a través del engaño lo pudo pasar a todos los hombres, representados en aquella primera pareja humana o en aquel primer hombre, aquella mujer, llamados Adán y Eva, según nos muestra el libro de Génesis. Cuando Dios nos crea a todos los seres humanos, nos da una cualidad que solamente Él puede dar, nos da la inmortalidad. Nosotros no vamos a morir nunca. Sí, es cierto, el cuerpo físico se muere. El cementerio da cuenta de todo esto. Cuando uno, lamentablemente, a veces nos toca ir a un cementerio, parecería que la muerte ganó, que la muerte ganó el partido. Sin embargo, quiero decirles que la Biblia nos muestra y nos dice que los seres humanos somos inmortales. Nuestra vida no tiene límites, no tiene un fin. Esta es la parte de la vida que viene de Dios. Así que usted es un ser inmortal. Usted es un ser que siempre va a seguir vivo.
Tal vez cambiaremos de realidad, cambiaremos de estado, pero nunca vamos a perder esta vida que hoy estamos teniendo y que hoy estamos disfrutando. Por eso también la Biblia nos muestra que los perdidos, aquellos que rechazan a Dios, seguirán perdidos indefinidamente, porque sus vidas tampoco acaban. No hay una extinción, no hay una desaparición del pecador, sino que permanecerá continuamente de forma indefinida e indeterminada en esa condición tan horrible y tan lamentable que realmente yo se la quiero evitar. Por eso estoy predicando, por eso me expongo frente a una cámara. Por eso todas las semanas estoy dando mensajes para que usted no tenga jamás que experimentar esa vida apartada de Dios, separada de Dios, que se llama la muerte eterna o la muerte espiritual. Es la separación definitiva de Dios. ¿Qué quiere decir entonces Jesús con esa última declaración? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no se está enfocando ni está pensando en términos de la vida física, porque de hecho es cierto, todos un día nos vamos a tener que ir de esta tierra. Tarde o temprano, por distintas circunstancias, por distintas situaciones. Y no es cierto que los cristianos no mueren, mueren igual que todos los hombres. Lo que Jesús está queriendo mostrar y lo que Jesús está queriendo enfocarse en esta oportunidad, y está pensando fundamentalmente en la vida espiritual, que es la que trasciende a esta vida, porque tenemos una vida que es trascendente y si la depositamos en Jesús, esa vida ha de llamarse vida eterna. Esto hace que un pecador cambie el estado de su relación con Dios, de condenado a salvo, pasando de las tinieblas a la luz, pasando de muerte, que es separación con Dios, a vida, que es relación y comunión con Dios. Y esto va a permanecer luego que se acabe también esta vida física. Por eso decimos que tenemos la vida eterna. Porque aparte de ser inmortales, la vida que viene de Dios se establece y se fija en nuestro corazón. Mire qué mensaje tan importante Jesús estuvo dando en el medio de un cementerio, cuando Él le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque en Cristo, aún los que están muertos, siguen vivos. He tenido que ver partir familiares. He tenido que ver partir hermanos, amigos y conocidos que han puesto sus vidas en el Señor Jesucristo, han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ellos siguen vivos, ellos están en otra dimensión, obviamente no comparten esta dimensión con nosotros. Quitémonos la idea de que están al lado nuestro o de que están cerca nuestro. Ellos están en otra dimensión. El que está cerca tuyo es Jesucristo. ¿Por qué no acudís a Él? ¿Por qué no vas a Él? Jesús es todo lo contrario a la muerte. La muerte es separación de Dios. Jesús es unión con Dios. A través de Jesús podés unir tu vida a Dios y tener la vida eterna. Él es la resurrección que nos pasa de muerte a vida. Él es la vida que nos mantiene unidos y juntos a Dios de manera eterna, vamos a llamarle o vamos a nombrarlo en este momento. Así que el que tiene a Jesús no va a morir eternamente, va a seguir vivo. Obviamente disfrutará de una existencia muy superior a la que hoy estamos disfrutando. Decimos que esta vida es linda y que es buena, aunque tiene cosas difíciles y muy duras, ¿no? Pero esta vida tenemos que agradecerle a Dios porque es buena, es linda. Pero puedo asegurarles, según la Biblia, según la palabra de Dios, que la vida que nos espera es absolutamente superior, infinitamente superior a esta existencia que hoy estamos teniendo. Por eso Jesús dijo, al que cree en mí. Por eso esta palabra la podemos repetir de otra manera. El que en mí pone su fe, dijo Jesús. El que en mí pone su fe, aunque esté muerto, vivirá.
Así que me gustó llamar a este mensaje fe vivificante o fe vivificadora. ¿Por qué? Porque cuando uno pone la fe en Jesús, pone la fe en la resurrección y pone la fe en la vida. Así que la fe también sirve para el más allá. Estuvimos hablando mucho acerca de la fe en relación a la vida actual. ¿Cómo nos sirve la fe? ¿Para qué nos sirve la fe? ¿Cómo la ejercemos? ¿Qué características tiene? Pero quiero decirle que la fe trasciende a esta vida y nos traslada a la otra. Por eso es un buen momento para poner la fe en el Señor Jesucristo. Creo que usted tiene que tomar esta decisión y la tiene que tomar urgente. No deje pasar un día más. El mañana, ya lo sabemos, no es nuestro. Lo nuestro es el ahora, el aquí, este momento, donde usted puede decirle a Jesús que entre a su corazón. ¿Quiere hacerlo? Si lo quiere hacer, cierre sus ojos y haga esta oración. Tal vez no sepa ni orar, pero no se haga problema. Yo lo voy a guiar en esta primera oración. Repita conmigo estas palabras y la resurrección y la vida van a venir a su corazón. Hágala con fe, diciendo así: Señor Jesús, en este día yo pongo mi fe en ti, porque ahora reconozco que tú eres el dador de la vida, que eres el salvador de esta humanidad. Jesús, tú eres la resurrección y tú eres la vida, y yo quiero la resurrección y quiero la vida. Por eso te pido que me perdones de todos mis pecados, que me hagas una nueva persona, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des tu salvación. Recíbeme como a tu Hijo. Gracias porque ahora, por la fe, sé que tú vienes a mi corazón, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Si hiciste esta oración genuinamente con fe, Jesús está en tu corazón. Está la resurrección y está la vida. Que Dios te bendiga.